La hermosa luz dorada de la mañana entraba por mi ventana, iluminando copos de polvo flotando en el aire. Parpadeé para despegar el sueño de mis ojos y me estiré en la gran cama. Había sido una noche sólida de sueño y sentí un ardiente cúmulo de energía dentro de mí. Listo para enfrentar el día, salté de mi cama y me metí directamente en la ducha. Me sentía absolutamente fantástico. Me miré en el espejo mientras me cepillaba el cabello y luego me ataba la corbata. Las ojeras debajo de mis ojos habían desaparecido de alguna forma y mi línea de cabello se veía mejor que nunca. Mis ojos parecían tener un brillo que solo existe en las películas. Entonces lo noté. Solo por una fracción de segundo, mi reflejo pareció congelarse en su lugar, como un fallo de computadora. Fue una observación fácilmente desestimable. Obviamente, había parpadeado involuntariamente y pensé que el reflejo se había congelado cuando en realidad había cerrado los ojos y visto la última imagen en mi retina. Terminé de atar mi corbata y la enderecé. El nudo estaba perfectamente asimétrico, absolutamente impecable. Me hizo sonreír un poco. Files de dientes perlados me devolvieron la sonrisa en el espejo y me sorprendió un poco también. Mis dientes nunca habían sido tan rectos ni tan blancos. Lo desestimé de nuevo. No había necesidad de ser negativo hoy. Después de salir del baño completamente vestido, olvidé dónde estaba la sala de estar por un momento. Otro pequeño fallo. Me pareció particularmente extraño porque había comprado esta gran mansión el año pasado. Obviamente había pasado suficiente tiempo en la casa para saber dónde estaban las cosas, incluso si eran bastante grandes. ¿Es realmente mía esta casa? Era un pensamiento intrusivo extraño. No estaba seguro de dónde venía, pero me permaneció en mi mente como una imagen residual después de mirar una luz brillante mientras bajaba las escaleras hacia la enorme sala de estar. Por supuesto, esta casa es mía. ¿Por qué pensaría eso? Debatí mentalmente con la voz intrusiva en mi cabeza, que no volvió a sonar. Vi la mesa del comedor llena con un gran desayuno cuando entré en la sala de estar. Tostadas, huevos revueltos, tortillas, mantequilla, palomitas de maíz, jugo y panqueques. Todos estos platos alineados en la mesa con un plato, cuchara y tenedor en cada silla. La comida se veía deliciosa, pero no pude evitar pensar, ¿quién hizo todo esto? Se suponía que no había nadie más en mi casa. Observé el desayuno con cautela mientras me acercaba a la mesa del comedor. Un túmulo de terror se formó en mi estómago al darme cuenta de que la comida también estaba fresca. Un vapor ligero saliendo de ella como si acabara de cocinarse y aún estuviera caliente. La pregunta se presionó aún más en mi mente. ¿Quién hizo esto? Entonces se me ocurrió. Obviamente fue el cocinero. Casi me reí de mí mismo por olvidar que tenía un cocinero. Por supuesto que lo tenía. Era una de las personas más ricas del estado. Si no tenía un cocinero, ¿quién lo tendría? Me senté en la mesa para disfrutar de la comida y no pensé en nada más, excepto en lo absolutamente deliciosa que estaba. El viaje al trabajo en el coche de lujo me dio un poco más de espacio para pensar las cosas. ¿Por qué de repente estaba olvidando cosas? ¿Por qué tenía todos estos fallos por todas partes? Y sobre todo, ¿por qué me resultaba tan difícil creer que todo a mi alrededor era real? Es así como si el volante que estaba sosteniendo fuera simplemente una fabricación de mi mente, y que tal vez solo estaba sosteniendo el cabecero acolchado de metal de mi cama en un manicomio en su lugar. Sacudí la imagen de mi cabeza. Era una cosa tan extraña de pensar. Hice una nota mental para llamar al doctor cuando llegara a casa del trabajo. Llegué a la oficina unos minutos después y me dirigí a mi propia habitación privada. Pasar junto a todos los trabajadores en los cubículos me dio una sensación de orgullo. Todos estaban trabajando duro para mí, para que yo pudiera avanzar en mi negocio y ganar aún más. Esa sensación de orgullo fue reemplazada por miedo. No estaba seguro de por qué sentía náuseas en el estómago mientras miraba a todos los trabajadores en los cubículos. Volví a tener esta sensación, esa sensación de no pertenecer realmente aquí y no recordar cómo había llegado aquí. Empecé a cuestionar mi pasado y me di cuenta con preocupación de que no tenía idea de lo que había pasado ayer. De hecho, ni siquiera recordaba nada antes de despertarme, casi como si hubiera despertado en el cuerpo y la vida de otra persona. Realmente necesitaba llamar al doctor después del trabajo. Me senté con mi gente principal durante la pausa para el almuerzo. La mayoría de los trabajadores estaban ahora sentados en el área del almuerzo, conversando alrededor de la mesa y simplemente siendo personas en general. El flujo de la cafetería a mi alrededor era casi terapéutico mientras mordía un sándwich generosamente lleno. Al otro lado de la mesa, Richard imitaba el mismo movimiento mientras miraba alrededor de la habitación. Seguí su ejemplo y también miré alrededor. No miré a nadie en particular. Solo estaba observando alrededor de la habitación y enfocándome en personas al azar por un momento. Luego pasaba otra cosa.
Toda la habitación se sentía animada y llena de energía. Empecé a sentirme mejor después de una mañana extraña, más conectado con el mundo. Richard abrió la boca y comenzó a decir algo. Lo miré y no capté bien lo que dijo porque mi corazón casi se salió al ver lo que juraría que estaba en mi visión periférica. Cuando dejé de mirar alrededor de la habitación y me concentré en Richard, todos en la habitación dejaron de hablar y simplemente se miraron unos a otros. Sin embargo, el ruido no se detuvo. Nada cambió al respecto. Podía escuchar a todos hablando sobre el bullicio del área concurrida, pero podía ver claramente en mi visión periférica que todos habían dejado de hablar completamente. Era como si un archivo de video se hubiera detenido, pero la grabación de audio hubiera continuado. Esencialmente, lo opuesto a silenciar un video. Estaba en un estado de aturdimiento hasta que Richard me sacó de él. Había estado tratando de llamar mi atención por un tiempo. Lo ignoré y giré la cabeza para mirar alrededor de la habitación. Todos habían comenzado a hablar de nuevo, como si alguien hubiera presionado play en un control remoto y todo fuera normal. Volví a mirar a Richard, a punto de disculparme, cuando me di cuenta de que todos se detenían tan pronto como apartaba la mirada. Mi corazón empezaba a latir rápido en mi pecho y gotas de sudor se formaban en mi frente. ¿Estás bien, amigo? Richard me estaba hablando, pero sentía que mi cabeza estaba bajo el agua. Su voz parecía falsa, como si viniera de una televisión. Los movimientos de su boca estaban ligeramente retrasados. Entrecerré los ojos y miré el sándwich en mi mano. Poco a poco me di cuenta de que todo estaba mal. Las texturas de todo en el sándwich estaban desordenadas y simplemente parecía que el mundo entero estaba fallando. Nadie estaba hablando ya. Todos los sonidos se habían detenido hasta el punto en que podía escuchar mi latido. Todos habían girado la cabeza y me miraban con ojos vacíos y muertos. Me desplomé sobre la mesa y todo se volvió oscuro. En la oscuridad, vi algunas palabras aparecer ante mí. Estaba en una fuente redonda y roja. Tu sesión de vida ha sido terminada debido a un error técnico. Luces brillantes y severas hirieron mis ojos al recuperar la conciencia. Sentía correas de cuero en mis brazos y lentamente abrí los ojos. Todo mi cuerpo estaba atado a una cama quirúrgica dura y fría, y había algo conectado a mi cabeza. Sentía como pequeñas agujas pinchándome por todo el cráneo. Después de unos momentos, sentí que alguien quitaba el casco espinoso en mi cabeza. En un segundo, toda la presión en mi cabeza se alivió y todo lo que quedó fue un leve dolor de cabeza encima de mi ojo izquierdo. La persona que había quitado el casco se reveló como un hombre de mediana edad con una bata de laboratorio blanca. Cuando me di cuenta de que no tenía idea de dónde estaba, comencé a entrar en pánico. Mi estómago se retorció en varios nudos mientras buscaba en mi mente cualquier recuerdo de este lugar o del hombre de la bata de laboratorio que ahora estaba desatando mis correas. ¿Estás bien, Ethan? El hombre de la bata de laboratorio me miraba fijamente sin parpadear. Estaba esperando una respuesta. ¿Dónde estoy?, pregunté. El rostro del hombre se contorsionó en una expresión de confusión total durante unos momentos antes de mirar una pantalla que mostraba un gráfico de algún tipo de ondas. Su frente se frunció con un poco de preocupación. ¿Recuerdas algo?, dijo. Balbucié y tropecé con mis palabras. En realidad, no recordaba nada en absoluto. Mi mente estaba en blanco. No esperaba que esto sucediera, Ethan. Te inscribiste en un experimento de simulación. Esto es la simulación de vida más avanzada del mundo, diseñada para dar al usuario una experiencia de vida perfecta y sin preocupaciones. La máquina se integra directamente a tu cerebro para proporcionar la experiencia más inmersiva, pero realmente no esperaba que borrara tu memoria. Se suponía que solo bloquearía los recuerdos para hacer las cosas más realistas. Pura ira llenó mi cuerpo. Estaba furioso con el hombre. Me había hecho perder toda mi vida. No tenía identidad y no tenía propósito. Incluso el sonido de mi nombre parecía extraño. El hombre me miró con una expresión de lástima antes de desatar la última de mis correas y recoger un cheque de la mesa junto a él. Esto es lo mejor que puedo darte. De todos modos, te inscribiste para esto, dijo mientras me entregaba el cheque. Era por $5,000, pero rápidamente me di cuenta de que el dinero no tenía valor para mí. Mi vida era más importante y realmente se sentía como si hubiera muerto metafóricamente. La compañía que inventó este dispositivo de simulación está pagando por un hotel para mí mientras ordeno mi vida. Estoy viviendo bastante bien ahora, pero no me esperarán para siempre y empezar de nuevo es una tarea imposible. He logrado reunir algunos detalles, como dónde está mi casa, pero aún no recuerdo a otra persona. Ni siquiera podría reconocer a mi propia familia si alguna vez vinieron a verme. Pero es que, ¿acaso siquiera tengo una familia?